Expresidiario abre café inusual. Su método de rehabilitación sorprende hasta a los más escépticos. En un rincón olvidado de la Ciudad de México, un exconvicto desafía los prejuicios al abrir un café que cambiará vidas para siempre. Entre el aroma del café recién molido y el murmullo de conversaciones sinceras, se gesta una revolución silenciosa que pondrá a prueba la fe en la humanidad y el poder de la redención. ¿Podrá un grupo de hombres marcados por su pasado reescribir su futuro y el de una comunidad entera? El sol apenas se asomaba por las calles empedradas del barrio de Coyoacán cuando Ernesto Valdés, un cuarentón de complexión robusta y mirada cansada, se detuvo frente a un local abandonado. Sus manos callosas, testigos silenciosos de los 15 años que había pasado tras las rejas, acariciaron la persiana oxidada. Aquí es donde todo cambia, carnal, murmuró para sí mismo, sacando del bolsillo de su chamarra gastada un manojo de llaves que tintinearon como campanas de esperanza. El chirrido de la persiana al levantarse pareció despertar al barrio entero. Doña Lupita, la vendedora de tamales de la esquina, se persignó disimuladamente al ver a Ernesto. Los rumores sobre el regreso del neto, como lo conocían antes, ya habían corrido como pólvora por el vecindario. ¿Qué se traerá entre manos ese malandro?, se preguntaban los vecinos, escondidos tras sus cortinas. Ernesto entró al local, ignorando las miradas recelosas. El polvo de años de abandono se levantó a su paso, bailando en los rayos de sol que se colaban por las ventanas sucias. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra de una celda, recorrieron el espacio vacío, visualizando lo que nadie más podía ver, mesas relucientes, el aroma del café recién hecho, y sobre todo, rostros sonrientes de hombres que, como él, buscaban una segunda oportunidad. «Órale, mi neto. ¿Neta que vas a poner un changarro aquí?». La voz rasposa de Don Chuy, el bolero de la plaza, lo sacó de sus pensamientos. El anciano se asomaba curioso por la puerta, con su caja de lustrar zapatos al hombro. Ernesto sonrió, mostrando un diente de oro que brilló en la penumbra. «Así es, Don Chuy. Pero no cualquier changarro. Este va a ser un café bien chingón, donde los que hemos estado del otro lado podamos chambear». Don Chuy soltó un silbido de asombro. ¿Y crees que la raza te va a comprar, sabiendo quiénes van a estar sirviendo? La pregunta quedó flotando en el aire, pesada como el pasado que Ernesto cargaba sobre sus hombros. Pero en lugar de desanimarse, el exconvicto soltó una carcajada que retumbó en las paredes desnudas. «Pues a huevo que sí, mi Don Chuy. Porque no solo vamos a servir café. Vamos a servir una chingada lección de vida». Mientras hablaba, Ernesto comenzó a barrer el piso con una escoba que había traído. Cada barrida parecía llevarse no solo el polvo, sino también un pedacito de su pasado. «Mire, Don Chuy, la neta es que todos merecemos una segunda oportunidad. Y si nadie nos la da, pues nos la vamos a dar nosotros mismos». Don Chuy asintió lentamente, sus ojos arrugados por la edad brillando con una mezcla de admiración y duda. «Estás bien loco, neto. Pero quien quita y la locura es lo que hace falta por estos rumbos». A medida que el día avanzaba, la noticia del nuevo negocio de Ernesto se esparció por Coyoacán como el aroma del café que pronto llenaría el aire. Algunos vecinos pasaban frente al local, lanzando miradas de soslayo, murmurando entre dientes. Otros, más valientes o curiosos, se detenían a observar cómo Ernesto limpiaba y organizaba el espacio. Al caer la tarde, cuando el sol pintaba de naranja las fachadas coloniales, Ernesto salió del local, sudoroso pero con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Fue entonces cuando vio a Mariana, su ex esposa, parada en la acera de enfrente, con su hijo Mateo, ahora un adolescente, a su lado. El tiempo pareció detenerse. 15 años de ausencia pesaban entre ellos como un muro invisible. Mariana, con el cabello salpicado de canas y arrugas que Ernesto no recordaba, lo miró con una mezcla de emociones que él no pudo descifrar. Mateo, por su parte, observaba al suelo, evitando el contacto visual con el padre que apenas conocía. Mariana, la voz de Ernesto salió como un susurro ronco. Dio un paso hacia ellos, pero se detuvo al ver cómo Mariana instintivamente ponía una mano protectora sobre el hombro de Mateo. «Neto», respondió ella, con voz tensa.
nos enteramos que regresaste. ¿Que vas a abrir un negocio? Ernesto asintió, tragando saliva. Así es. Un café. Quiero hacer las cosas bien esta vez, Mariana. ¿Por ustedes, por mí? Mariana lo interrumpió con un gesto de la mano. Solo vinimos a ver si era cierto. Mateo quería verte. El muchacho levantó la mirada por un momento, sus ojos, idénticos a los de Ernesto, se encontraron con los de su padre. En ese breve instante, Ernesto vio reflejados el miedo, la curiosidad y una chispa de algo más, esperanza, quizás. Está bien grandote, mi Mateo, dijo Ernesto, con la voz quebrada por la emoción. ¿Te pareces a tu abuelo? Mateo solo asintió, volviendo a bajar la mirada. Mariana apretó suavemente el hombro de su hijo. Nos tenemos que ir. Suerte con tu proyecto, Neto. Mientras los veía alejarse, Ernesto sintió que el corazón se le encogía. Pero en lugar de hundirse en la desesperación, como lo habría hecho años atrás, respiró hondo y volvió a mirar su local. Paso a pasito, se dijo. Roma no se hizo en un día, y este café tampoco. Con renovada determinación, Ernesto regresó al interior del local. Mañana sería otro día, el primero de muchos en su camino hacia la redención. Y aunque el camino se veía empinado y lleno de obstáculos, estaba dispuesto a recorrerlo, taza de café en mano, y con la esperanza de que, algún día, Mariana y Mateo se sentarían en una de sus mesas, orgullosos del hombre en que se había convertido. La mañana del gran día llegó con el bullicio típico de Coyoacán. Ernesto, que apenas había dormido, se encontraba frente al espejo del pequeño cuarto que había alquilado cerca del café. Se ajustó el mandil negro con el logo del café Segunda Oportunidad bordado en hilo dorado, un diseño que él mismo había creado en las largas noches de insomnio en la cárcel. Órale, Neto, hoy es cuando, se dijo, intentando infundirse ánimo. Pero la verdad era que el miedo le carcomía las entrañas. No era solo el temor al fracaso del negocio, sino el miedo a decepcionar a aquellos que, contra todo pronóstico, habían decidido confiar en él. Al llegar al café, encontró a sus 3 empleados esperando en la puerta. Los había conocido en la cárcel y, como él, buscaban una oportunidad para reinsertarse en la sociedad. Estaba Flaco, un chavo flacucho con tatuajes que le cubrían los brazos, expandillero que había caído por robo a mano armada. Luego estaba el profe, un cuarentón de lentes gruesos que había sido maestro antes de que las drogas lo llevaran a vender en las escuelas. Y por último, Toño, un grandulón de sonrisa fácil que había pasado 10 años adentro por un homicidio en una riña de cantina. Listos para darle en la madre a los prejuicios, les preguntó Ernesto mientras abría la puerta. «Nel pastel, jefe», respondió el flaco, nervioso. «La neta es que estoy cagado de miedo. ¿Qué tal si la raza no quiere que los atendamos?» El profe ajustó sus lentes y añadió, «Flaco tiene razón, Neto. La estigmatización social hacia exconvictos es un fenómeno profundamente arraigado en nuestra sociedad. ¿Las probabilidades de éxito son?» «A la chingada con las probabilidades», interrumpió Toño, dándole una palmada al profe que casi lo tira. «Estamos aquí, ¿no? Eso ya es un pinche milagro». Ernesto sonrió, agradecido por el optimismo de Toño. «Así se habla, carnal. Vamos a demostrarles que somos más que nuestros errores. Cada taza de café que sirvamos va a ser una oportunidad de cambiar la forma en que nos ven». Entraron al local y comenzaron los preparativos. El aroma del café recién molido empezó a inundar el ambiente, mezclándose con el olor a pan dulce que Ernesto había encargado a la panadería de la esquina. A las 7 en punto, Ernesto respiró hondo y volteó el letrero de cerrado a abierto. Los primeros minutos fueron de un silencio tenso. Los 4 hombres se miraban entre sí, esperando que la campanilla de la puerta sonara. Afuera, los transeúntes pasaban de largo, algunos lanzando miradas curiosas, otros claramente evitando el lugar. Fue Don Chuy, el bolero, quien rompió el hielo. Entró cojeando, su caja de lustrar al hombro, y se sentó en la barra. «Ándele pues, mi Neto, sírvame un cafecito. A ver si es cierto que está tan chingón como dice».
Ernesto sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Va que va, Don Chui. Le va a encantar. Mientras Ernesto preparaba el café, más por costumbre que por necesidad, el flaco se acercó a limpiar la barra. El profe acomodó nerviosamente los menús y Toño, sin saber qué hacer con sus grandes manos, comenzó a doblar servilletas en forma de barquitos. Don Chui observaba todo con ojos curiosos. Cuando Ernesto le sirvió el café, el anciano lo olió con deleite antes de dar un sorbo. Híjole, Neto. Esto sí que está bueno. ¿Dónde aprendiste a hacer café así? Ernesto sonrió, recordando. En el penal, Don Chui. Me pusieron a trabajar en la cafetería. Al principio lo odiaba, pero luego me di cuenta de que hacer un buen café era como darle un pedacito de libertad a los compás allá adentro. La conversación fue interrumpida por el sonido de la campanilla. Todos voltearon para ver entrar a doña Lupita, la tamalera. La mujer, rechoncha y con su delantal manchado de masa, miró alrededor con desconfianza. Doña Lupita, qué sorpresa, dijo Ernesto, tratando de ocultar su nerviosismo. ¿Gusta un cafecito? La mujer frunció el ceño. Mira, Neto, te voy a ser bien clara. No me late nada esto que estás haciendo. Meter a puros malandros aquí, ¿qué tal si nos asaltan? El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Ernesto sintió que se le caía el alma a los pies, pero antes de que pudiera responder, fue Toño quien habló. Doña Lupita, con todo respeto, dijo el grandulón, acercándose con una servilleta en forma de barquito en las manos. Entiendo su miedo. Yo mismo me he tenido miedo muchas veces. Pero aquí estamos, tratando de hacer las cosas bien. No le pido que confíe en nosotros de buenas a primeras, pero denos chance de demostrarle que hemos cambiado. Doña Lupita miró el barquito de papel, luego a Toño, y finalmente a Ernesto. Algo en la sinceridad de las palabras de Toño pareció ablandarla. Está bien, dijo al fin. Me quedo con un café. Pero los estaré vigilando, ¿eh? A medida que avanzaba la mañana, más clientes curiosos fueron llegando. Algunos, como doña Lupita, venían con recelo. Otros, atraídos por el aroma y el creciente rumor de que el café era excepcional. Cada cliente era una oportunidad para Ernesto y su equipo de demostrar que merecían esa segunda oportunidad. El flaco sorprendió a todos con su habilidad para recordar pedidos complejos sin anotar nada. El profe fascinaba a los clientes con datos curiosos sobre el café mientras preparaba las bebidas. Y Toño, con su carisma natural, hacía reír a los comensales con sus ocurrencias. Ya cerca del mediodía, cuando el café estaba lleno y el ambiente era casi festivo, Ernesto se permitió un momento para observar lo que habían logrado. Fue entonces cuando la vio. Mariana estaba parada en la puerta, con Mateo a su lado. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Ernesto se acercó a ellos, limpiándose las manos nerviosamente en el mandil. Mariana, Mateo, qué sorpresa. Mariana lo miró, y por primera vez en años, Ernesto vio algo diferente en sus ojos. No era perdón, no todavía, pero había una chispa de admiración. Mateo quería ver cómo te iba, dijo ella, su voz suave pero cautelosa. Y la verdad, yo también tenía curiosidad. Mateo, por su parte, miraba alrededor con ojos grandes, absorbiendo cada detalle del local. Está chido, papá, murmuró, usando por primera vez esa palabra que a Ernesto le llegó al corazón como un rayo. ¿Quieren pasar? Les invito un café. O un chocolate para Mateo, si prefieres, ofreció Ernesto, tratando de controlar el temblor en su voz. Mariana dudó por un momento, pero fue Mateo quien dio un paso adelante. Sí, me late un chocolate, dijo el chico, con una pequeña sonrisa. Mientras los guiaba a una mesa, Ernesto sintió que algo cambiaba en el aire. No era un perdón, no era un nuevo comienzo, pero era un paso. Un pequeño paso hacia algo que, apenas ayer, le parecía imposible. El resto del día transcurrió en un torbellino de actividad. Para cuando cerraron las puertas esa noche, Ernesto y su equipo estaban agotados pero eufóricos.
Habían enfrentado prejuicios, habían servido sonrisas junto con el café y habían plantado las semillas de algo que podría crecer más allá de sus sueños más locos. Mientras limpiaban y cerraban caja, Ernesto miró a sus compañeros. El flaco contaba el dinero con una precisión que nadie le hubiera atribuido. El profe organizaba meticulosamente los suministros para el día siguiente. ¿Y Toño? Toño seguía haciendo barquitos de papel con las servilletas sobrantes, tarareando una canción. Chavos, dijo Ernesto, su voz cargada de emoción. Lo logramos. El primer día y lo logramos. El profe se ajustó los lentes, una sonrisa tímida en su rostro. Técnicamente, Ernesto, esto es solo el comienzo. Mantener un negocio requiere consistencia, adaptabilidad y... A la chingada con la técnica, profe, interrumpió el flaco, abrazando al hombre más bajo. Lo hicimos. ¿No ves? La raza nos dio chance. Toño se unió al abrazo, levantando a ambos del suelo. Somos unos chingones. ¿Quién lo hubiera dicho? Ernesto los observaba, sintiendo una calidez en el pecho que no había experimentado en años. Esto, pensó, era más que un negocio. Era una familia. Una familia formada por el destino, unida por las circunstancias, pero fortalecida por la esperanza. Cuando finalmente cerraron el local y salieron a la noche de Coyoacán, el aire parecía diferente. Las estrellas brillaban un poco más, las calles empedradas parecían más acogedoras. O tal vez, pensó Ernesto, eran ellos los que habían cambiado. Hasta mañana, jefe, se despidió el flaco, chocando puños con Ernesto. Descanse, Ernesto. Mañana nos espera otro día lleno de desafíos y oportunidades, agregó el profe, ajustándose la mochila. Toño, el último en irse, puso una mano en el hombro de Ernesto. Gracias, carnal. Por creer en nosotros. Ernesto los vio alejarse, cada uno por su camino, pero unidos por un propósito común. Luego, miró una vez más el letrero de café Segunda Oportunidad y sonrió. Gracias a ustedes, murmuró a la noche, por creer en mí. Y con eso, Ernesto Valdés, ex convicto y ahora orgulloso dueño de café, se alejó por las calles de Coyoacán, llevando consigo la certeza de que, a veces, todo lo que se necesita para cambiar una vida es una taza de café y una segunda oportunidad. El sol apenas se asomaba por las coloridas fachadas de Coyoacán cuando Ernesto llegó al café. El aroma a café recién molido ya flotaba en el aire, señal de que el profe había llegado temprano, como siempre. Sin embargo, algo no andaba bien. La puerta estaba entreabierta y se escuchaban voces alteradas desde el interior. Te digo que no mames, güey. Esto no puede quedar así, la voz del flaco sonaba tensa, casi irreconocible. Ernesto entró sigilosamente, encontrándose con una escena que le heló la sangre. El flaco estaba parado frente al profe, que se apretujaba contra la barra con los ojos desorbitados de miedo. Toño, por su parte, intentaba mediar entre los dos, su corpulencia haciendo de barrera física. ¿Qué chingados pasa aquí?, tronó la voz de Ernesto, sobresaltando a todos. El silencio que siguió fue pesado, cargado de tensión. Fue el profe quien lo rompió, su voz temblorosa pero decidida. Ernesto, lamento informarte que anoche, después del cierre, descubrí una discrepancia en la caja. Faltan 1,000 pesos. El flaco se giró hacia Ernesto, sus ojos inyectados en sangre. Nel, jefe. Yo no fui. Le juro por mi jefa que yo no agarré ni un centavo. Ernesto sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esto era exactamente lo que temía, lo que todos habían temido desde el principio. La confianza, esa frágil confianza que habían logrado construir en tan poco tiempo, amenazaba con desmoronarse. A ver, dijo Ernesto, tratando de mantener la calma. Vamos por partes. Profe, ¿está seguro de la cantidad? El profe asintió, ajustándose los lentes. Positivo, Ernesto. Hice el arqueo 3 veces anoche y 2 esta mañana. La discrepancia persiste. Ernesto se volvió hacia el flaco, que temblaba visiblemente. Flaco, te conozco, carnal. Sé que has estado limpio.
pero necesito que me digas, y que sea neta, ¿tuviste algo que ver con esto? El flaco levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas de rabia y frustración. Jefe, por lo más sagrado, yo no fui. Sé que la cagué muchas veces en el pasado, pero esto es mi oportunidad, ¿me entiende? No la echaría a perder así. Toño, que había permanecido en silencio, finalmente habló: Neto, yo confío en el flaco. Pero también confío en el profe. Algo no cuadra aquí. Ernesto se pasó la mano por el rostro, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No solo estaba en juego el dinero, sino la confianza mutua que habían construido, la base misma de su proyecto de vida. Órale pues, dijo finalmente. Vamos a hacer esto, nadie sale del café hasta que resolvamos este pedo. Vamos a revisar todo, desde el primer recibo hasta el último grano de café. Y cuando digo todo, es todo. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Cerraron el café, poniendo un letrero de cerrado por inventario en la puerta. Adentro, los 4 hombres se sumergieron en una búsqueda frenética. Revisaron cada cajón, cada bolsa de café, incluso debajo de las tablas del piso. El profe repasaba los números una y otra vez, murmurando fórmulas y cálculos. El flaco, nervioso, fumaba un cigarrillo tras otro en la puerta trasera. Toño movía muebles pesados, buscando en cada rincón. Mientras tanto, afuera, los rumores comenzaron a correr. Los vecinos, que apenas comenzaban a aceptar el café y su inusual personal, murmuraban teorías cada vez más descabelladas. ¿Viste? Ya sabía yo que esos malandros no iban a durar ni una semana sin hacer de las suyas, se escuchaba decir a doña Lupita en la esquina. Dentro del café, la tensión crecía con cada minuto que pasaba. El flaco, desesperado, comenzó a vaciar sus bolsillos, a quitarse los zapatos, tratando de probar su inocencia. El profe, frustrado por no encontrar el error, comenzó a dudar de su propia capacidad. Quizás me equivoqué en los cálculos, murmuró, su voz quebrándose. Fue entonces cuando Toño, que había estado inusualmente callado, se acercó a Ernesto. Jefe, dijo en voz baja, creo que sé lo que pasó con la feria. Todos se detuvieron en seco, mirando al grandulón. Toño, con las manos temblorosas, sacó de su bolsillo un fajo de billetes arrugados. Yo los tomé prestados, confesó, su voz apenas audible. Mi mamá tuvo una emergencia anoche. Necesitaba la lana para las medicinas. Iba a reponerlo hoy mismo, lo juro. El silencio que siguió fue ensordecedor. El flaco, que momentos antes estaba al borde de un colapso nervioso, se dejó caer en una silla, aliviado pero confundido. El profe se quitó los lentes, limpiándolos nerviosamente con el borde de su camisa. ¿Y Ernesto? Ernesto sintió que el mundo se le venía encima. Toño, dijo finalmente Ernesto, su voz cargada de emociones encontradas, ¿por qué chingados no dijiste nada desde el principio, cabrón? Toño, el hombre que podía levantar sacos de café como si fueran plumas, parecía encogerse ante la mirada de sus compañeros. Tenía miedo, jefe. Miedo de que pensaran que había vuelto a las andadas. Miedo de perder esto, hizo un gesto abarcando el café. Es lo mejor que me ha pasado en la vida, y la cagué. Ernesto cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió, su mirada recorrió a cada uno de sus compañeros. El flaco, aún tembloroso pero con alivio en los ojos. El profe, cuya expresión oscilaba entre el alivio por haber resuelto el misterio y la preocupación por las implicaciones. Y Toño, el Gentle Giant, hundido en la vergüenza y el arrepentimiento. Miren, chavos, comenzó Ernesto, su voz firme pero comprensiva, lo que pasó aquí hoy, esto es justo de lo que se trata nuestra segunda oportunidad. No de ser perfectos, sino de enfrentar nuestros pedos con honestidad. Se acercó a Toño, poniendo una mano en su hombro. Toño, entiendo por qué lo hiciste. Pero la neta, carnalito, así no se hacen las cosas. Si tienes un pedo, nos dices. Somos una familia ahora, ¿no? Las familias se apoyan. Luego se dirigió al flaco y al profe, y ustedes dos, par de mensos.
La confianza se gana día a día. No podemos andar sospechando uno del otro a la primera de cambios. Eso nos va a destruir más rápido que cualquier rata que quiera chingarnos desde afuera. El profe asintió solemnemente. Ernesto tiene razón. Debemos establecer protocolos claros para el manejo de efectivo y situaciones de emergencia. Propongo. Ay, ya cállate, profe, interrumpió el flaco, pero sin malicia en su voz. Lo que necesitamos es confiar más en el otro, ¿no? Como dice el jefe, somos una pinche familia disfuncional, pero familia al fin. Toño, aún cabizbajo, murmuró, lo siento, chavos. De verdad. No volverá a pasar. Ernesto miró el reloj. Ya era mediodía, y afuera se escuchaba el bullicio de los clientes habituales, probablemente preguntándose por qué el café estaba cerrado. Órale pues, dijo Ernesto, aplaudiendo para captar la atención de todos. Vamos a abrir esta chingadera y a demostrarle a la raza que, pase lo que pase, el café Segunda Oportunidad sigue en pie. Sad. Los 4 hombres se miraron entre sí, y poco a poco, las sonrisas comenzaron a aparecer. El flaco fue el primero en extender la mano al centro, seguido por el profe, luego Toño, y finalmente Ernesto. Por la segunda, la tercera y todas las pinches oportunidades que necesitemos, dijo Ernesto. Órale, respondieron al unísono, chocando las manos en el aire. Mientras abrían las puertas y el aroma del café recién hecho volvía a inundar la calle, Ernesto no pudo evitar pensar que, quizás, esta crisis había sido necesaria. Un recordatorio de que el camino hacia la redención nunca es recto ni fácil, pero que vale la pena recorrerlo, sobre todo cuando no se camina solo. Las semanas siguientes al incidente del dinero faltante transcurrieron con una mezcla de tensión y determinación renovada. El café Segunda Oportunidad se había convertido en el tema de conversación del barrio, pero no siempre por las razones que Ernesto hubiera deseado. Los rumores sobre el cierre temporal y las sospechas de robo corrían como pólvora, amenazando con destruir la frágil reputación que habían construido. Una tarde particularmente lenta, mientras Ernesto limpiaba la máquina de espresso, la campanilla de la puerta sonó. Al levantar la vista, se encontró cara a cara con el comandante Ramírez, el mismo policía que lo había arrestado 15 años atrás. Buenas tardes, Valdés, saludó Ramírez, su voz grave llenando el local casi vacío. Vine a ver con mis propios ojos este experimento tuyo. Ernesto sintió que se le secaba la boca, pero se obligó a mantener la compostura. Comandante Ramírez, qué sorpresa. ¿Gusta un café? El policía asintió, sentándose en la barra. Un espresso, por favor. Y ya que estamos, quiero hablar contigo y tú, equipo. Mientras Ernesto preparaba el café, hizo una seña al flaco, que estaba limpiando mesas, y al profe, que salía de la bodega. Toño, que estaba en su día libre, fue rápidamente convocado por mensaje. Cuando todos estuvieron reunidos, el comandante Ramírez los miró uno por uno, su expresión indescifrable. Miren, comenzó, he estado escuchando cosas. Rumores sobre dinero faltante, sospechas de que están volviendo a las andadas. El flaco se tensó visiblemente, el profe comenzó a sudar y Ernesto sintió que el corazón se le aceleraba. Pero antes de que pudieran defenderse, Ramírez continuó. Pero también he visto cómo este lugar ha cambiado el barrio. Cómo le han dado una oportunidad a gente que nadie más quería contratar. Y eso me hace pensar que tal vez yo también necesito dar una segunda oportunidad. El silencio que siguió fue roto por la llegada apresurada de Toño, que entró jadeando al café. Jefe. ¿Qué pasa? ¿Estamos en problemas? Ramírez se giró hacia el recién llegado, una leve sonrisa en sus labios. No, muchacho. De hecho, estoy aquí para ofrecer ayuda. La sorpresa en los rostros de todos era evidente. Ernesto, recuperando la voz, preguntó, ¿ayuda, comandante? No entiendo. Ramírez tomó un sorbo de su espresso, asintiendo con aprobación. Buen café, Valdés. Mira, sé que no es fácil lo que están haciendo aquí. La gente habla, desconfía. Pero yo creo en la rehabilitación, siempre y cuando sea genuina. Se levantó,
caminando lentamente alrededor de la barra. Propongo esto, voy a asignar a un par de mis oficiales más jóvenes para que vengan aquí regularmente. No como vigilancia, sino como clientes. Que la gente vea que la policía confía en ustedes. A cambio, quiero que den charlas en el reclusorio, que cuenten su historia, que inspiren a otros a seguir su ejemplo. El profe fue el primero en reaccionar. Comandante, eso sería una oportunidad invaluable para cambiar percepciones y fomentar la reintegración social. El flaco, aún desconfiado, murmuró, ¿y cómo sabemos que no es una trampa? ¿Que no nos están tendiendo un cuatro? Ramírez lo miró directamente a los ojos. Porque, flaco, si quisiera hundirlos, ya lo habría hecho. Estoy apostando por ustedes, así que no me hagan quedar como un pendejo, ¿estamos? Toño, que había estado inusualmente callado, dio un paso al frente. Comandante, yo quiero agradecerle. Sé que muchos en su lugar no nos darían ni la hora, y aquí está usted, echándonos la mano. Ernesto, que había estado procesando todo en silencio, finalmente habló, Comandante Ramírez, acepto su propuesta. Pero con una condición. Todos se giraron hacia él, expectantes. Ernesto continuó, quiero que usted también venga. No solo sus oficiales jóvenes. Quiero que la gente vea que hasta el mero mero de la policía confía en nosotros. Ramírez soltó una carcajada que resonó en todo el local. Cabrón, Valdés. Siempre fuiste bueno negociando. Está bien, acepto. Pero más les vale que el café siga siendo tan bueno como este. El ambiente en el café cambió instantáneamente. La tensión se disipó, reemplazada por una sensación de esperanza y posibilidad. El flaco y Toño chocaron puños, el profe comenzó a hablar emocionado sobre las estadísticas de reincidencia y cómo podrían mejorarlas, y Ernesto sintió que por primera vez en semanas podía respirar profundamente. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Tal como prometió, el comandante Ramírez comenzó a enviar a sus oficiales al café. Al principio, la escena era tensa, exconvictos sirviendo café a policías uniformados. Pero poco a poco, las conversaciones comenzaron a fluir. Los oficiales escuchaban las historias de redención y los chicos del café aprendían sobre los desafíos de mantener la ley y el orden. El impacto en el barrio fue inmediato. Ver a la policía frecuentando el café Segunda Oportunidad hizo que incluso los vecinos más escépticos comenzaran a darle una oportunidad al lugar. Doña Lupita, la tamalera que antes los miraba con recelo, ahora era cliente habitual, siempre pidiendo su cafecito con piquete y compartiendo chismes del barrio. Una tarde, mientras preparaban todo para cerrar, Ernesto reunió a su equipo. Chavos, comenzó, su voz cargada de emoción, mañana vamos al reclusorio. Vamos a dar nuestra primera charla. El flaco se pasó la mano por el pelo, nervioso. Nel, jefe. No sé si pueda. ¿Qué tal si veo a alguno de mis compás de antes? ¿Qué les voy a decir? El profe, ajustándose los lentes, intervino, precisamente, flaco. Esa es la esencia de nuestro testimonio. Mostrar que el cambio es posible, que hay vida después de los errores. Toño, que había estado inusualmente reflexivo últimamente, añadió, yo quiero ir. Quiero que los chavos adentro vean que si este pinche gordo pudo salir adelante, ellos también pueden. Ernesto sonrió, orgulloso de su equipo. Así se habla, carnales. Mañana vamos a entrar con la frente en alto. No como exconvictos, sino como empresarios. Como hombres que se la están rifando por una vida mejor. Esa noche, mientras cerraba el café, Ernesto se quedó un momento contemplando el letrero. Café Segunda Oportunidad, leyó en voz alta. Y por primera vez desde que abrieron, sintió que realmente estaban viviendo a la altura de ese nombre. La mañana siguiente, los 4 hombres se reunieron frente al reclusorio. Vestidos con sus mejores ropas y con los mandiles del café, parecían más un grupo de empresarios que exconvictos. Pero sus manos temblorosas y miradas nerviosas revelaban la verdad, estaban a punto de enfrentar su pasado de la manera más directa posible. Al entrar, el olor familiar de la prisión los golpeó como una ola.
Para Ernesto, fue como si los últimos meses se desvanecieran y volviera a ser el reo número 45.721. Pero entonces sintió la mano de Toño en su hombro, vio la determinación en los ojos del flaco y la calma del profe. No, ya no eran los mismos. Habían cambiado, y estaban aquí para demostrarlo. La sala de conferencias estaba llena. Rostros familiares y desconocidos los miraban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Ernesto tomó el micrófono, sus manos sudorosas dejando huellas en el metal frío. Carnales, comenzó, su voz temblando ligeramente, hace no mucho, estaba sentado donde están ustedes. Pensando que mi vida se había acabado, que no había futuro más allá de estos muros. Hizo una pausa, mirando a cada uno de sus compañeros antes de continuar. Pero estaba equivocado. Y hoy estamos aquí para decirles que ustedes también pueden estar equivocados si piensan que no hay esperanza. Durante la siguiente hora, los 4 hombres compartieron sus historias. Hablaron de caídas y levantadas, de tentaciones y superaciones. El flaco habló de cómo aprendió a canalizar su energía en algo productivo. El profe compartió cómo el conocimiento se convirtió en su salvación. Toño, con lágrimas en los ojos, habló de cómo el perdón, tanto de otros como de sí mismo, le había dado una nueva vida. Y Ernesto habló del café. De cómo cada taza servida era una oportunidad de demostrar que habían cambiado. De cómo cada cliente satisfecho era una victoria contra los prejuicios. Cuando terminaron, el silencio en la sala era ensordecedor. Entonces, lentamente, un aplauso comenzó. Primero tímido, luego creciendo hasta convertirse en una ovación. Ernesto vio lágrimas en los ojos de algunos reclusos, esperanza en los de otros. Al salir del reclusorio, los 4 hombres se detuvieron un momento, respirando el aire libre con una nueva apreciación. ¿Saben qué, chavos?, dijo Ernesto, una sonrisa amplia en su rostro. Creo que hoy servimos el mejor café de nuestras vidas. El flaco soltó una carcajada. Nel, jefe. Hoy no servimos café. Hoy servimos esperanza. Y mientras caminaban de regreso al café Segunda Oportunidad, Ernesto supo que, sin importar los desafíos que vinieran, estaban en el camino correcto. Un camino de redención, de segundas oportunidades, y de café muy, muy bueno. El café Segunda Oportunidad había encontrado su ritmo. Los clientes llegaban en un flujo constante, atraídos tanto por el excelente café como por la historia inspiradora detrás del negocio. Las visitas regulares de los oficiales de policía se habían convertido en una característica distintiva, creando un ambiente único donde exconvictos y agentes de la ley compartían risas y conversaciones sobre la vida. Sin embargo, una mañana de octubre, la campanilla de la puerta sonó con más fuerza de lo habitual. Una mujer elegantemente vestida entró, su mirada escrutadora recorriendo cada rincón del local. Ernesto, que estaba tras la barra, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La reconoció al instante, era la licenciada Mónica Salgado, la fiscal que lo había enviado a prisión 15 años atrás. Buenos días, saludó la licenciada Salgado, su voz fría y profesional. ¿Está el señor Ernesto Valdés? Ernesto dio un paso al frente, limpiándose las manos nerviosamente en el mandil. Soy yo, licenciada. ¿En qué puedo ayudarla? La mujer lo miró de arriba abajo, una expresión indescifrable en su rostro. Vaya, Valdés. Parece que los años te han sentado bien. ¿Quién diría que el ladrón que mandé a la cárcel terminaría sirviendo café? El flaco, que estaba cerca limpiando una mesa, se tensó visiblemente. Toño, desde la cocina, asomó su cabeza con preocupación. El profe, que atendía a unos clientes, ajustó sus lentes nerviosamente. Ernesto respiró hondo, tratando de mantener la calma. Las cosas han cambiado mucho, licenciada. ¿Le gustaría probar nuestro café? La casa invita. Mónica Salgado arqueó una ceja, sorprendida por la oferta. Bueno, ya que insistes. Un cappuccino, por favor. Mientras Ernesto preparaba la bebida, podía sentir la mirada penetrante de la fiscal sobre él.
El ambiente en el café se había vuelto tenso, los clientes habituales observaban la escena con curiosidad. Aquí tiene, licenciada, dijo Ernesto, colocando la taza frente a ella. Espero que lo disfrute. Mónica tomó un sorbo, sus ojos abriéndose ligeramente en señal de sorpresa. Debo admitir, Valdés, que esto está muy bueno. Casi tan bueno como tu actuación de hombre reformado. El comentario cayó como una bomba en el local. Ernesto sintió que la sangre le hervía, pero antes de que pudiera responder, el profe intervino. Disculpe, licenciada, dijo, ajustándose los lentes. Pero creo que está juzgando precipitadamente. Todos aquí hemos cometido errores, es cierto, pero también hemos pagado por ellos y estamos trabajando duro para reintegrarnos a la sociedad. La fiscal se giró hacia el profe, una sonrisa sardónica en sus labios. Ah, sí. El maestro caído en desgracia. ¿Crees que unas cuantas tazas de café borran años de vender drogas a niños? El flaco, incapaz de contenerse más, se acercó a la barra. Mire, señora, con todo respeto, usted no sabe nada de nosotros. Sí, la cagamos, ¿y qué? Estamos chambeando duro para salir adelante. ¿Qué más quiere? Mónica Salgado se puso de pie, su postura intimidante a pesar de su estatura. Lo que quiero, jovencito, es asegurarme de que este experimento social no sea solo una fachada para actividades ilícitas. He visto demasiados criminales fingir reformarse solo para volver a sus viejos hábitos. Ernesto, que había estado observando el intercambio en silencio, finalmente habló. Licenciada Salgado, entiendo su escepticismo. De verdad. Pero le aseguro que lo que ve aquí es real. No somos perfectos, seguimos luchando cada día contra nuestros demonios. Pero este café, esta oportunidad, es nuestra forma de demostrar que el cambio es posible. La fiscal lo miró fijamente, como evaluando la sinceridad de sus palabras. Justo en ese momento, la puerta se abrió nuevamente y el comandante Ramírez entró. Vaya, exclamó el policía, notando la tensión en el ambiente. ¿Me perdí de algo? Mónica Salgado se giró hacia Ramírez, sorprendida. Comandante, usted frecuenta este lugar. Ramírez asintió, acercándose a la barra. Así es, licenciada. De hecho, he sido testigo de la transformación de estos muchachos. Han estado colaborando con nosotros, dando charlas en el reclusorio, inspirando a otros a seguir el buen camino. La expresión de la fiscal cambió ligeramente, una mezcla de sorpresa y curiosidad reemplazando su anterior hostilidad. ¿Es eso cierto, Valdés? Ernesto asintió. Así es, licenciada. Queremos ser un ejemplo de que la rehabilitación es posible. No solo servimos café, servimos esperanza. Mónica Salgado guardó silencio por un momento, como si estuviera procesando toda la información. Finalmente, volvió a sentarse en la barra. Bien, Valdés. Me has intrigado. Cuéntame más sobre este proyecto tuyo. Durante la siguiente hora, Ernesto y su equipo compartieron sus historias con la fiscal. Hablaron de sus luchas, sus miedos, sus esperanzas. Le mostraron los libros de contabilidad, las fotos de sus charlas en el reclusorio, las cartas de agradecimiento de clientes cuyas vidas habían tocado. A medida que la conversación avanzaba, la actitud de Mónica Salgado fue cambiando. Su postura se relajó, su mirada se suavizó. Incluso se permitió reír con algunas de las anécdotas del flaco sobre sus primeros días sirviendo café. Cuando finalmente se levantó para irse, la fiscal parecía una persona diferente a la que había entrado. Valdés, dijo, mirando a Ernesto a los ojos, debo admitir que me ha sorprendido. Tal vez juzgué precipitadamente. Ernesto sonrió. Gracias, licenciada. Eso significa mucho para nosotros. Mónica asintió, y luego, para sorpresa de todos, extendió su mano. Estaré vigilando, por supuesto. Pero, les deseo éxito. De verdad. Mientras la veían salir del café, el equipo se reunió alrededor de Ernesto. El flaco fue el primero en hablar. Chale, jefe. Pensé que nos iba a caer la tira otra vez. El profe sonrió,
ajustándose los lentes. Creo que acabamos de presenciar un ejemplo perfecto de cómo el diálogo y la transparencia pueden derribar barreras y prejuicios. Toño, con una sonrisa de oreja a oreja, añadió, ¿saben qué? Creo que la licenciada acaba de probar nuestro verdadero producto estrella. Ernesto lo miró intrigado. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es ese, Toño? La redención, jefe, respondió el grandulón. Servida en una taza de café. Mientras el equipo reía y se abrazaba, Ernesto miró alrededor del café. Los clientes habituales, que habían presenciado toda la escena, los miraban con una mezcla de admiración y respeto. En ese momento, Ernesto supo que habían superado otra prueba, quizás la más difícil hasta ahora. El café Segunda Oportunidad no solo estaba cambiando sus vidas, estaba cambiando la percepción de toda una comunidad. Y eso, pensó Ernesto, valía más que todo el café del mundo. El invierno llegó a Coyoacán con una fuerza inusual. Las calles empedradas, normalmente bulliciosas y coloridas, se veían ahora grises y desiertas bajo la lluvia constante. El frío calaba hasta los huesos, y el café Segunda Oportunidad se había convertido en un refugio cálido para los vecinos que buscaban escapar del clima inclemente. Una mañana particularmente fría y lluviosa, Ernesto llegó al café para encontrar una fila de personas esperando afuera. Extrañado, se apresuró a abrir las puertas. ¿Qué pasa, raza? ¿Por qué no han entrado?, preguntó mientras giraba la llave. Una señora mayor, envuelta en un rebozo empapado, respondió, «Ay, don Neto, es que el flaco no llegó a abrir. Llevamos aquí como media hora esperando nuestro cafecito». Ernesto frunció el ceño. El flaco nunca llegaba tarde. De hecho, solía ser el primero en llegar, ansioso por comenzar el día. Un mal presentimiento se apoderó de él mientras entraba al local y encendía las luces. Minutos después, con el café ya funcionando a toda máquina y los clientes finalmente calentándose con sus bebidas calientes, Ernesto llamó al profe y a Toño para una reunión de emergencia en la bodega. «Chavos», comenzó, su voz cargada de preocupación, «el flaco no llegó hoy. Y no contesta el teléfono». Toño, siempre optimista, trató de aligerar el ambiente, «A lo mejor se le pasaron las copas anoche, jefe. Ya sabe cómo es el flaco cuando agarra la fiesta». Pero el profe, ajustándose los lentes con nerviosismo, intervino, «No lo creo, Toño. El flaco ha estado sobrio desde que empezamos aquí. Además, ayer mencionó que tenía que ir a ver a su mamá después del trabajo. Algo no cuadra». Ernesto asintió, el nudo en su estómago apretándose aún más. «Voy a ir a buscarlo. Ustedes quédense aquí y mantengan el café funcionando. Si alguien pregunta, digan que el flaco está enfermo o algo así». Mientras Ernesto se preparaba para salir, la campanilla de la puerta sonó. El comandante Ramírez entró, sacudiéndose la lluvia del impermeable. «Caray, muchachos. ¿Qué clima del demonio, no? Necesito un café bien cargado para», se interrumpió al notar la tensión en el ambiente. «¿Qué pasa? ¿Por qué esas caras?». Ernesto dudó por un momento, pero luego decidió que si había alguien en quien podía confiar, era Ramírez. Le explicó la situación rápidamente. El comandante escuchó atentamente, su expresión volviéndose cada vez más seria. «Esto no me gusta nada, Valdés. Déjame hacer unas llamadas. Tal vez mis muchachos sepan algo». Mientras Ramírez hacía sus llamadas, Ernesto y los demás intentaban mantener la calma y atender a los clientes como si nada pasara. Pero el ambiente en el café estaba cargado de tensión, y hasta los clientes habituales notaban que algo no andaba bien. Media hora después, Ramírez hizo una seña a Ernesto para que se acercara. Su expresión era grave. «Neto», dijo en voz baja, «tenemos un problema. Anoche hubo una redada en el barrio donde vive la mamá del flaco. Parece que los del cártel de la Unión Tepito están expandiendo su territorio». Ernesto sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «No me diga que». Ramírez asintió solemnemente. «El flaco fue visto en la zona. Mis hombres lo tienen detenido en la comisaría. No está herido, pero lo encontraron con una pistola, Neto.
La noticia cayó como un balde de agua fría sobre Ernesto. Todos los miedos que había mantenido a raya durante meses parecían materializarse de golpe. ¿Habría recaído el flaco? Todo el esfuerzo, toda la confianza depositada en él, ¿se había ido al caño? Necesito verlo, dijo Ernesto, su voz apenas un susurro. Ramírez asintió. Te llevaré. Pero, Neto, prepárate. Esto no se ve nada bien. El viaje a la comisaría fue un borrón para Ernesto. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Recordaba el día en que conoció al flaco en la cárcel, un chavo flacucho y asustado que apenas podía mirarlo a los ojos. Recordaba cómo había florecido en el café, ganándose el cariño de los clientes con su carisma y su habilidad para recordar cada orden. Cuando finalmente llegaron y lo llevaron a la celda donde estaba el flaco, Ernesto apenas pudo reconocer al joven sentado en el rincón. Parecía haber envejecido años en una sola noche, su mirada perdida y vacía. Flaco, llamó Ernesto suavemente. El joven levantó la mirada lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los de Ernesto, se quebró. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Jefe, sollozó, la cagué. La cagué bien gacho. Ernesto se acercó, sentándose junto a él en el frío suelo de la celda. ¿Qué pasó, flaco? Dime la verdad. Entre sollozos entrecortados, el flaco comenzó a contar su historia. Su mamá vivía en una zona controlada por el cártel. Habían comenzado a extorsionarla, amenazándola si no pagaba protección. El flaco había ido a intentar razonar con ellos, a pedir más tiempo. Pero las cosas se salieron de control. No quería usar la pistola, jefe, dijo, su voz quebrada. Solo quería asustarlos. Que dejaran a mi jefa en paz. Pero cuando la saqué, la policía llegó y aquí estoy. Ernesto escuchó en silencio, su corazón partido entre la compasión por el flaco y la decepción de ver cómo todo por lo que habían trabajado parecía desmoronarse. ¿Por qué no nos dijiste nada, mijo?, preguntó finalmente. Podríamos haberte ayudado. Buscar una solución juntos. El flaco negó con la cabeza, derrotado. Tenía miedo, jefe. Miedo de que pensaran que había vuelto a las andadas. Miedo de perder todo lo que habíamos logrado en el café. Y ahora lo perdí todo de todas formas. Ernesto se quedó en silencio por un momento, procesando todo. Luego, para sorpresa del flaco, lo abrazó fuertemente. No, mijo, dijo con firmeza. No has perdido todo. Nos tienes a nosotros. Y vamos a salir de esta juntos. Cuando Ernesto salió de la celda, encontró al comandante Ramírez esperándolo. El policía lo miró con una mezcla de compasión y preocupación. ¿Y bien?, preguntó Ramírez. Ernesto le contó brevemente la situación. Al terminar, Ramírez soltó un largo suspiro. Mira, Neto, dijo el comandante, legalmente, esto es complicado. El flaco es un exconvicto en posesión de un arma. Eso es grave. Ernesto asintió, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Lo sé, comandante. Pero también sé que el flaco no es un delincuente. Solo un chavo asustado tratando de proteger a su madre. Ramírez lo miró fijamente por un momento. Valdés, voy a ser honesto contigo. Tu café, lo que están haciendo allí, ha cambiado muchas cosas en el barrio. Ha dado esperanza a mucha gente. No quiero ver que todo eso se venga abajo por esto. Hizo una pausa, como si estuviera tomando una decisión difícil. Voy a hacer algunas llamadas. No puedo prometer nada, pero tal vez podamos encontrar una solución que no involucre mandar al flaco de vuelta a la cárcel. Ernesto sintió que un rayo de esperanza se abría paso entre las nubes oscuras que habían invadido su mente. Gracias, comandante. De verdad. Mientras salía de la comisaría, Ernesto miró al cielo gris. La lluvia había amainado un poco, pero el frío seguía siendo intenso. Pensó en el café, en Toño y el profe esperando noticias, en los clientes que confiaban en ellos. Vamos a salir de esta, murmuró para sí mismo. Porque en el café Segunda Oportunidad, nadie se queda atrás.
Y con esa determinación, Ernesto se dirigió de vuelta al café, listo para enfrentar lo que viniera. Porque a veces, pensó, es en los días más oscuros cuando más necesitamos ese café negro, fuerte y reconfortante que nos recuerda que siempre hay esperanza. Los días que siguieron a la detención del flaco fueron un torbellino de emociones y actividad frenética en el café Segunda Oportunidad. Ernesto, el profe y Toño se turnaban para mantener el negocio funcionando mientras lidiaban con la ausencia de su compañero y amigo. Una mañana, mientras Ernesto limpiaba distraídamente la máquina de espresso, la campanilla de la puerta sonó. Al levantar la vista, se encontró con la mirada penetrante de la licenciada Mónica Salgado. «Buenos días, Valdés», saludó la fiscal, su tono neutro pero su mirada cargada de intención. «¿Podemos hablar?». Ernesto sintió un nudo en el estómago. ¿Habría venido a decirles que todo había terminado? ¿Que el incidente del flaco era prueba suficiente de que su experimento había fracasado? «Claro, licenciada», respondió, guiándola a una mesa apartada. «¿Gusta un café?». «No, gracias», dijo ella, sentándose. «Estoy aquí por el asunto de tu empleado, el tal flaco». Ernesto asintió, preparándose para lo peor. «Licenciada, sé cómo se ve esto, pero le aseguro que…». «Déjame hablar, Valdés», lo interrumpió Mónica. «He estado revisando el caso. Y también he estado observando este lugar, a ti y a tu equipo». Hizo una pausa, mirando alrededor del café. Los clientes habituales los observaban disimuladamente, conscientes de la tensión en el ambiente. «Lo que están haciendo aquí», continuó la fiscal, «es notable. Han logrado más en términos de rehabilitación y reinserción que muchos programas gubernamentales». Ernesto parpadeó, sorprendido por el giro de la conversación. «Gracias, licenciada. Hacemos lo que podemos». Mónica se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Escucha, Valdés. No puedo ignorar el hecho de que tu empleado fue encontrado con un arma. Eso es grave. Pero, también entiendo las circunstancias». «¿Qué quiere decir?», preguntó Ernesto, un rayo de esperanza abriéndose paso en su corazón. «Quiero decir que estoy dispuesta a considerar una alternativa a la prisión. Servicio comunitario, terapia obligatoria y, por supuesto, la condición de que siga trabajando aquí, bajo tu supervisión». Ernesto sintió que le faltaba el aire. «Licenciada, eso sería, no sabe lo que significaría para nosotros». Mónica levantó una mano, deteniendo su efusividad. «No tan rápido, Valdés. Esto no es un regalo. Es una oportunidad, sí, pero una que viene con responsabilidades. Si tu chico vuelve a meterse en problemas, no habrá más oportunidades. ¿Entendido?». Ernesto asintió solemnemente. «Entendido, licenciada. Le prometo que no la defraudaremos». La fiscal se puso de pie, alisando su traje. «Bien. Haré los arreglos necesarios. Espero ver a tu empleado de vuelta aquí pronto, sirviendo café, no problemas». Mientras Mónica se dirigía a la puerta, se detuvo y se giró. «Ah, y Valdés, quizás sí me lleve ese café para llevar. Negro, sin azúcar». Ernesto sonrió, apresurándose a preparar la bebida. Cuando le entregó el vaso, Mónica lo miró a los ojos. «No me hagas arrepentirme de esto», dijo, pero había un atisbo de sonrisa en sus labios. Tan pronto como la fiscal salió, el café estalló en una explosión de murmullos y preguntas. Ernesto reunió rápidamente a Toño y al profe para contarles las noticias. «Órale, jefe», exclamó Toño, su rostro iluminándose. «Entonces el flaquito va a volver». El profe, siempre más cauto, ajustó sus lentes. «Esto es una oportunidad extraordinaria, Ernesto. Pero también una gran responsabilidad. Debemos asegurarnos de que el flaco reciba todo el apoyo necesario». Ernesto asintió, sintiendo el peso de la situación. «Así es, chavos. Vamos a necesitar estar más unidos que nunca. El flaco nos necesita y nosotros lo necesitamos a él». Los días siguientes fueron un frenesí de preparativos.
Ernesto se reunió con trabajadores sociales y terapeutas, organizando un plan de apoyo para el flaco. Toño se encargó de hablar con la madre del flaco, asegurándose de que estuviera a salvo y ofreciendo la ayuda del café. El profe, por su parte, diseñó un programa de ahorro para ayudar a la familia del flaco a salir de la zona peligrosa donde vivían. Finalmente, llegó el día en que el flaco regresó al café. Cuando entró, tímido y cabizbajo, fue recibido por una ovación de los clientes habituales y un abrazo de oso de Toño. «Bienvenido a casa, carnalito», dijo Ernesto, entregándole su mandil. El flaco, con lágrimas en los ojos, miró a su alrededor. «Jefe, yo, no sé qué decir. Después de lo que hice». «No digas nada», interrumpió Ernesto. «Solo demuestra que esta confianza no es en vano. Demuestra que el café Segunda Oportunidad no solo es un nombre, sino una realidad». Esa tarde, mientras el flaco volvía a sus tareas, sirviendo café con una sonrisa tímida pero genuina, Ernesto observó el local lleno de vida. Vio a Toño contando chistes a un grupo de policías, al profe explicando pacientemente a una anciana cómo funciona la máquina de café expreso, y al flaco, redimido y agradecido, atendiendo a los clientes como si nunca se hubiera ido. En ese momento, Ernesto supo que habían superado su prueba más difícil. El café Segunda Oportunidad no era solo un negocio, era una familia, una comunidad, un faro de esperanza en un mundo que a menudo se olvidaba de dar segundas oportunidades. Mientras preparaba un espresso doble, Ernesto sonrió para sí mismo. El café, pensó, era como la vida misma, a veces amargo, a veces dulce, pero siempre capaz de reconfortar y unir a las personas si se prepara con amor y se comparte con generosidad. Y así, en el corazón de Coyoacán, el café Segunda Oportunidad seguía sirviendo no solo café, sino esperanza, redención y la promesa de un nuevo amanecer, una taza a la vez. El aroma del café recién tostado inundaba las calles de Coyoacán en una cálida mañana de primavera. El café Segunda Oportunidad bullía de actividad, lleno de clientes habituales y curiosos atraídos por los rumores de un gran anuncio. Ernesto, de pie tras la barra, observaba con orgullo el local que había sido su salvación y la de tantos otros. Habían pasado 2 años desde que abrió las puertas por primera vez, 2 años de luchas, triunfos y segundas oportunidades. «Órale, jefe», exclamó el flaco, equilibrando hábilmente una bandeja llena de tazas. «¿Ya es hora del gran anuncio?». Ernesto sonrió, asintiendo. «Casi, carnalito. Espera a que lleguen todos». Como si hubieran sido convocados por arte de magia, la puerta se abrió dando paso al comandante Ramírez y a la licenciada Mónica Salgado. Detrás de ellos, para sorpresa de Ernesto, entró Mariana, su exesposa, acompañada de Mateo, ahora un joven de 17 años. «Mamá, Mateo», saludó Ernesto, su voz temblando ligeramente. «Qué sorpresa verlos aquí». Mariana sonrió tímidamente. «No nos perderíamos esto por nada del mundo, Neto». Mateo, más alto que su padre y con una incipiente barba, asintió. «Felicidades, papá. Lo que has logrado aquí es increíble». Ernesto sintió un nudo en la garganta. 2 años atrás, apenas podía soñar con este momento. Bueno, intervino el profe, ajustándose los lentes. «Creo que ya estamos todos. ¿Procedemos con el anuncio, Ernesto?». Toño, emocionado como un niño en Navidad, comenzó a repartir tazas de café especial a todos los presentes. Ernesto tomó una respiración profunda y se dirigió al centro del local. El bullicio se apagó gradualmente hasta que solo se escuchaba el suave burbujeo de la máquina de espresso. «Familia», comenzó, su voz cargada de emoción, «porque eso es lo que somos todos aquí, una familia. Hace 2 años, cuando salí de la cárcel, pensé que mi vida había terminado. Pero gracias a este café, a ustedes, encontré no solo una segunda oportunidad, sino un propósito». Hizo una pausa, mirando a cada uno de sus compañeros. «El flaco, el profe, Toño, ustedes no son solo empleados, son mis hermanos. Juntos hemos enfrentado prejuicios, tentaciones y hasta amenazas. Pero aquí seguimos, más fuertes que nunca». Se giró hacia Ramírez y Mónica.
comandante, licenciada, su apoyo y confianza han sido fundamentales. Nos demostraron que la justicia y la compasión pueden ir de la mano. Finalmente, miró a Mariana y Mateo. Y ustedes, gracias por estar aquí hoy. Por darme la oportunidad de demostrar que he cambiado, que soy un hombre diferente. Ernesto respiró hondo antes de continuar. Y es por eso que hoy quiero anunciar algo importante. El café Segunda Oportunidad va a expandirse. Un murmullo de sorpresa recorrió el local. Pero no solo eso, continuó Ernesto. Vamos a abrir una academia de baristas. Un lugar donde exconvictos puedan aprender un oficio, donde puedan encontrar su propia segunda oportunidad. El local estalló en aplausos y vítores. Toño abrazaba a todo el mundo, el flaco saltaba de emoción y el profe, siempre formal, se limpiaba discretamente una lágrima. Y eso no es todo, dijo Ernesto cuando el ruido se calmó. He decidido que la academia llevará el nombre de Don Chuy en honor a nuestro primer cliente y mayor apoyo. Que en paz descanse. Un silencio respetuoso cayó sobre el café, recordando al viejo bolero que tanto los había apoyado y que había fallecido unos meses atrás. Por último, concluyó Ernesto, quiero anunciar que el flaco, el profe y Toño serán mis socios en este nuevo proyecto. Porque el café Segunda Oportunidad no es mío, es nuestro. La ovación que siguió fue ensordecedora. Entre abrazos, lágrimas y risas, Ernesto se encontró rodeado de su familia elegida. Mariana se acercó, con Mateo a su lado. Estoy orgullosa de ti, Neto, dijo, tomando su mano. Siempre supe que había bondad en ti. Mateo abrazó a su padre. ¿Puedo trabajar en el café este verano, papá? Quiero aprender todo sobre el negocio. Ernesto, abrumado por la emoción, solo pudo asentir. Mientras la celebración continuaba, Ernesto se escabulló un momento a la cocina. Necesitaba un respiro para procesar todo lo que estaba sucediendo. Allí, en la soledad de la pequeña habitación, se permitió llorar. Lágrimas de alegría, de gratitud, de redención. De pronto, sintió una mano en su hombro. Era el comandante Ramírez. Lo lograste, Neto, dijo el policía con una sonrisa. Cambiaste tu vida y la de muchos otros. Ernesto se secó las lágrimas. Gracias, comandante. Por creer en nosotros cuando nadie más lo hacía. Ramírez asintió. A veces, todo lo que se necesita es una oportunidad. Y mucho café. Ambos hombres rieron, el sonido mezclándose con la alegría que emanaba del café. Cuando Ernesto regresó al local, fue recibido por una vista que jamás olvidaría. El flaco servía café con una sonrisa de oreja a oreja. El profe explicaba entusiasmado los planes para la academia a un grupo de clientes. Toño abrazaba a doña Lupita, que lloraba de emoción. Mariana y Mateo charlaban animadamente con Mónica Salgado. Y en medio de todo, el aroma del café. Ese aroma que había sido el inicio de todo, que los había unido, que les había dado una segunda oportunidad. Ernesto respiró profundamente, llenando sus pulmones de ese aroma familiar y reconfortante. Sabía que el camino no había sido fácil y que aún quedaban desafíos por delante. Pero mirando a su alrededor, a esta familia que había formado, a estas vidas que habían cambiado, supo que todo había valido la pena. Porque a veces, todo lo que se necesita para cambiar una vida es una taza de café y la creencia de que todos merecemos una segunda oportunidad. Y así, en el corazón de Coyoacán, el café Segunda Oportunidad seguía sirviendo no solo café, sino esperanza, redención y la promesa de un futuro mejor. Una taza a la vez, una vida a la vez. Muchas gracias por haber escuchado esta historia conmovedora. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Luces entre Calles, para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparte historias emocionantes e inspiradoras. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir iluminando vidas con nuestras historias. Nos vemos pronto en la próxima esquina de Luces entre Calles.